que se unieron para escuchar estas presentaciones. Como hemos conversado vía mail, las presentaciones van a ser de 10 minutos, por favor respetar ese tiempo. Nosotros les vamos a estar avisando vía chat cuando esté faltando 2 minutos aproximadamente, y si nos pasamos un poco de ese tiempo van a ver mi pantalla al lado proyectada en la de ustedes para que sepan que es momento de concluir. Y como nuestra mesa está compuesta por personas de habla hispana y habla portuguesa, les pedimos por favor recordar eso para hablar un poquito más despacio, así todos nos entendemos. Vamos a hacer el bloque de preguntas al final de las 6 presentaciones, y la sugerencia es comenzar en el orden en el que ha sido difundida esta mesa, comenzando por punto plataforma, Neda y Jan. Muchas Hola, gracias. hola. Hola. Bueno, muchas gracias, un placer. Y bueno, si les parece bien, damos por comenzada esta serie de presentaciones. Invitamos a punto plataforma a compartir su pantalla y comenzar. Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestra charla que hemos denominado Ser Territorio, cogestión de residencias de arte interculturales geosituadas. Primero, queremos agradecer este espacio tan necesario. Nosotras somos Jan García y Neda Oilín, artistas transmedias y gestoras culturales, y juntas codirigimos Punto Plataforma. Desde nuestros inicios trabajamos con proyectos cogestivos situados, interculturales, reflexionando sobre pensamiento ecológico y ecopoética. Nos interesa promover el diálogo y el trabajo conjunto con la comunidad artística para pensar y generar acciones sobre temáticas ambientales. Para nosotras, punto es hacer, estar y ser en el territorio. Entre nuestros proyectos, hoy traemos la experiencia de la residencia Interculturalidad Simbiótica que llevamos a cabo en el 2023 en el territorio del Pueblo Nación Indígena Huarpe, ubicado en el punto tripartito de las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, Argentina, la cual fue un disparador importante que nos orientó en nuestros objetivos. Esta residencia la realizamos junto con el ONTA, quien es la máxima autoridad indígena Huarpe, Samay Pachay Miguel Roque Gil, y su familia, con quienes hemos generado una hermosa amistad y asociación para la creación de actividades artísticas. Ellos son la familia y viven al margen de la cuenca del río San Juan, también conocido como la cuenca del Desaguadero Salado, y está ubicada cerca del Parque Nacional Sierra de las Quijadas y la zona Ramsar de las lagunas de Guanacache en San Luis, que es un sistema de lagunas y bañados encadenados que albergan una rica diversidad biológica y una comunidad local de aproximadamente 2.000 habitantes, que está gravemente afectada por el desvío y el mal uso del agua por parte de los sectores vitivinícola, industrial y minero. Alguna vez este río fue navegable de la provincia de San Juan hasta Río Negro. Con el apoyo de Gestionar Futuro, un programa de cultura de la Nación Argentina, el año pasado becamos a 4 artistas de diferentes provincias argentinas que utilizan distintos lenguajes como el sonoro, performático y conceptual a ser parte de esta residencia. Entre todos y con ese espacio que construimos juntos, compartimos intercambios conceptuales, territoriales e interculturales entre los artistas participantes y la familia originaria Huarpe. Buscamos promover cruces transversales, experimentales y sensibles en respuesta a la emergencia ecológica que enfrenta su territorio, también nuestro planeta. Esta experiencia nos presentó desafíos muy interesantes y nos obligó a pensar otras metodologías por fuera de las matrices académicas que conocíamos. A través de estas vivencias aprendimos y descubrimos otras formas de acceder al conocimiento, donde se desdibujan las jerarquías impuestas. Se manejan otros tiempos para el hacer, se valora la observación, la escucha del lugar, las relaciones interpersonales y también con otras especies. Aprendimos de medicina natural y compartimos ceremonias simbólicas espirituales. Estos saberes preexistentes creemos que son muy valiosos y enmarcamos esta iniciativa dentro de las prácticas artísticas cogestivas y geosituadas, abarcando todos los aspectos que éstas implican al realizarse en entornos inhóspitos, alejados de los grandes centros urbanos
y con comunidades que poseen su propia lengua y cosmovisiones diferentes a las nuestras. En la práctica artística va a continuar Neda, así que le doy paso a ella. La práctica artística se planteó como un medio para visibilizar y, en el mejor de los casos, transformar la realidad. Creemos que la sensibilidad y la empatía, junto a la poética artística, nos aporta otras formas de conocimiento muy potentes. Cada día realizamos caminatas de recolección, tejimos juntos, cestas con juncos, y reunidos junto al fuego compartimos ceremonias con cantos a los 4 puntos cardinales y mucho más. Desde la mirada de la preservación de la casa común, como ellas denominan al planeta, comprendimos que nos encontramos para pensar, para que la vivencia huarte se exprese con su propia voz, con sus conocimientos ancestrales y su formación. A los artistas venidos de otros lugares y experiencias les atravesó fuertemente la impronta del territorio y su cultura, la cual genera un impacto importante para pensar en la transformación ecosocial necesaria a partir de sus proyectos. Juntos imaginamos posibles acciones para compartir, construir otros modelos con relaciones más armoniosas. Para nosotras es fundamental el aprendizaje de estas vivencias en territorio, la recuperación de cosmovisiones ancestrales, las acciones micropolíticas y efectivas que permitan a múltiples agencias y afectividades interrelacionarse, co-crear, cohabitar y cooperar en mutuo apoyo. Desde el punto queremos promover este mundo diverso e intercultural que supere las barreras lingüísticas y culturales. A pesar de todos los grandes avances en derechos y legislaciones, sabemos que aún no termina de ser una verdadera realidad. Por eso, nuestra motivación es aprender y compartir la riqueza y saberes que poseen estas culturas originarias que fueron silenciadas y menospreciadas y recuperar esta sabiduría enorme. En la cosmovisión indígena huarpe, la naturaleza no solo es vista como un entorno físico, sino como un ser vivo con el cual se establece una comunicación constante. La vida se concibe inseparable del territorio, el territorio nos habla y tenemos que aprender a escuchar. Sabemos que estas comunidades poseen prácticas sostenibles basadas en su conexión con la tierra y los recursos naturales. Sus puntos de vista pueden ofrecer soluciones innovadoras y sustentables a los desafíos medioambientales actuales, contribuyendo así a la reflexión del legado natural y cultural. Así que con esta experiencia, creemos que es importante promover la escucha sensible como práctica política, decolonial e inclusiva, las residencias de arte interculturales como un medio para co-crear, cohabitar y cooperar en mutuo apoyo, cruces transversales, experimentales y sensibles en respuesta a la emergencia ecológica, y acciones para un mundo diverso e intercultural que supere las barreras lingüísticas y culturales. Así que nos hicimos varias preguntas y dejamos estas abiertas, como cómo escuchar un territorio o entorno que nos habla, y cómo despojarnos de nuestra escucha blanca occidental. Ahora vamos a invitar a escuchar el saludo y canto del Onta y su compañera Chachayé, en lengua huarpe, que especialmente nos han enviado para Estados Unidos. Un momento, no se está escuchando el audio. No sé si en las opciones de compartir. Tengo que volver a compartir. Sí. A ver, un momento. Dejamos de compartir y volvemos a compartir. 2 segundos, a ver si podemos de esta manera. ¿Ahí están escuchando? No. No. ¿Sabes cómo podemos hacer? Porque no nos ponen opción de compartir el audio. Sí, al momento de compartir, tienen que aceptar la opción de compartir sonido que aparece a la derecha, antes de seleccionar Ok, perfecto. Volvemos un poquito y empecé. Dos pensamos. Ahora sí. Kuchi om tasamay pachay chay karigupin kanta chumanay warpepin kanta.
umutaktek hakitepikun tek tak tek poku neda kuchikuchama tichan kucha. Pukuy Kuchi Yachesye Samaitaita. Agradecemos a Neda y a todos los artistas que acompañaron en el territorio con ceremonias, cantos y vivencialidad en el territorio. Muchísimas gracias por estar ahí presentes. Pukuy, pukuy, puk, kuchi, kucha, chichi, orok, puk. Qué alegría el encuentro para estar compartiendo con ustedes. Un enorme saludo, un abrazo de corazón para los que están viendo este video. Que el Gran Espíritu los proteja. Takiernamien. Pukuy Kuchi, Pukuy kuchi, chihuasayutan, kuchayutan, lo putatana mangüey, lo putatana mangüey. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Taquiñigüey! Los cantos. Bueno, muchas gracias. Ya ha sido nuestra presentación. Y Pukuy, Pocoy. Muchas gracias. Un placer. Excelente uso del tiempo. Vamos a continuar con Matías y Soledad. Hola Marlene, también se suma Nani, Nanette, que está también en la Nanette Favot. Buenísimo. Adelante. Bueno, esperen, comparto pantalla si comenzamos. Avísenme si se ve bien. Perfecto. Sí, perfecto. Bueno, nosotros representamos diferentes áreas de la sociedad que trabajamos en un proyecto conjunto. El proyecto es un trabajo exploratorio, se llama Excursiones del Saber Hacer, que se estipula y se presenta como un diálogo entre artesanías COM y diseño contemporáneo en la Escuela Primaria Intercultural Bilingüe. Dentro de lo que fue el proyecto y de lo que es actualmente el proyecto, porque continúa, nosotros ya lo estamos considerando como un programa de servicio educativo dentro de la fundación. Se involucran diferentes agentes y actores y actrices de la comunidad, como presentamos acá, que está la Escuela Intercultural Bilingüe, la fundación, que en este caso yo la represento como un cogestor territorial, y la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario, con la arquitecta Soledad Chamorro y con la estudiante avanzada Nanette Favot, que son quienes estamos presentes. También una de las partes fundamentales y más importantes del proyecto es el grupo de artesanos y artesanas con el que trabajamos y que venimos trabajando en la Fundación ya hace más de 3 años en diferentes talleres y en diferentes mecanismos comunitarios, en donde, bueno, tenemos artesanos de cestería, también trabajan el barro y también trabajan algunos lo textil. El trabajo territorial que viene haciendo la Fundación viene vinculando todos los saberes de la comunidad y del pueblo COM en artesanía a través de diferentes mecanismos junto con la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de Rosario. El vínculo se establece a partir de poder brindar mecanismos para que la comunidad pueda, a través de sus saberes ancestrales de la artesanía, del saber hacer y con los saberes académicos de la universidad, poder presentar formas de darle fortaleza a lo que es los saberes artesanales en las nuevas generaciones. Nosotros, como punto de partida, tomamos algo de los libros de Olga Cossettini, en donde se trata de presentar el aprender, que se realiza tanto mejor cuanto más está en relación con la actividad llena de contenido y entusiasmo, y a partir de ahí es que nosotros tomamos las diferentes experiencias de excursiones, por eso el nombre del proyecto, para poder ir recorriendo diferentes áreas, tanto del diseño como de las artesanías, que vayan vinculando y que vayan generando un interés a las infancias.
hacemos un contexto general, presentamos un contexto general de lo que es el trabajo en territorio. Nosotros trabajamos en la ciudad de Rosario, que está, bueno, en la provincia de Santa Fe, en Argentina, específicamente en un barrio que se llama Triángulo Moderno y tiene un subbarrio que se llama el barrio Toba. Y también Tacuarita, La Cava, que está todo rodeado en todas las circunferencias. Es un barrio que ha sufrido durante muchísimo tiempo una desidia por parte del Estado y también eh, una eh, se han generado como mecanismos de apropiación a través de las narcoscriminalidades que son bastante complejas y hacemos esta referencia porque es una situación en donde este tipo de proyectos relacionados con la escuela y con la cultura son fundamentales para poder sostener diferentes mecanismos territoriales y comunitarios, sobre todo las infancias, para poder ser parte de una comunidad inclusiva. Estos programas de soporte son un soporte fundamental dentro de las redes comunitarias y nosotros vemos que la relación que surge entre las articulaciones de lo que son los centros comunitarios, como el Centro Cultural El Obrador, que es un espacio intercultural fundamental dentro del proyecto, y de diferentes agentes como por ejemplo la Municipalidad de Rosario, la Fundación y la Universidad, son parte de todo lo que fue el desarrollo del proyecto. El proyecto se presenta como excursiones en donde se presentan a las infancias todos los mecanismos para poder aproximarse a las artesanías a través de la currícula de artesanía dentro de lo que es el contexto de las escuelas interculturales del barrio. Hay leyes nacionales que contemplan las escuelas interculturales dentro del barrio porque tiene una población bastante elevada, lo que hace referencia de que tienen que el Estado provincial tiene escuelas interculturales. Dentro de la escuela intercultural, escuela intercultural tiene la currícula de artesanía en donde lamentablemente no tienen muchos vínculos con los materiales como la palma o otros materiales un poco más difíciles de conseguir por cuestiones económicas y por cuestiones de recursos, pero la fundación a través de otros mecanismos puede brindarle y aproximar esos materiales. Los materiales que se fueron utilizando fueron el barro, en donde también se vinculó la búsqueda del material, en donde también se dio relevancia a los relatos de los artesanos y cómo fue el trabajo de los artesanos que son parte de la comunidad y no parte de los idóneos o maestros que están dentro de la escuela y cómo ese vínculo se fue como intercambiando y desarrollando dentro de la escuela con las infancias. Se trabajó con sexto y séptimo grado y se intentó siempre en cada una de las materialidades que se fue tomando presentarlas con todo el desarrollo, desde la recolección de la materia prima hasta lo que es la cocción, por ejemplo, en este caso del barro. Se hicieron proyectos con cestería, en donde artesanas como Roberta Catori presentó el trabajo con La Palma, Dalmacia Serín, que también es parte del equipo. Y también lo que intentamos fue, a través de la problemática que estuvimos observando, que veníamos observando, que era la falta de interés de las infancias o de los jóvenes y las jóvenes a las artesanías, darles diferentes vínculos, diferentes formas de poder plasmar todo lo que lo que se va desarrollando y todo lo que se va pensando junto con la facultad para poder generar esa atracción a los talleres. Se trabajó con grupos de 30 a 35 infancias en diferentes turnos. Cuando se trabajó La Palma, después también hicimos conexiones e intercomunicaciones con otras organizaciones, como por ejemplo Nuevo Yonec en el Chaco, que son grandes, es una red de familias que cultiva algodón agroecológico, en donde nos disponibilizaron del algodón en todo su proceso, desde el capullo hasta la cinta, para poder mostrar las infancias. También se trabajó conjunto a las artesanas textil del barrio, que en este caso está Filomena Tarero, en donde se pudo intervenir el trabajo del algodón y todo el recorrido del algodón eh, dentro de lo que son el taller con las infancias.
fue también una parte fundamental del trabajo que nosotros venimos desarrollando en la escuela, es que todos los materiales y las materialidades que se van presentando se presentan dentro de un contexto comunitario, de un contexto social. En este caso, por ejemplo, las problemáticas de las fumigaciones de los campos de algodón. ¿Y por qué? Es que las infancias en este caso sí podían tocar los capullos de algodón, era porque son algodones agroecológicos y no algodones llenos de químicos. En este caso estamos presentando lo que fue la experiencia de la búsqueda de la totora, que también es un material que es propio de la región y la comunidad COM normalmente lo utiliza, pero no en su gran mayoría, utiliza más la palma y lo que estamos tratando de hacer también junto a la facultad es presentar el material como un recurso próximo que se puede utilizar. Estas fueron las experiencias que fuimos trabajando. Nosotros enfocamos desde los trabajos que son más tradicionales, como el que venimos presentando, hasta trabajos un poco más exploratorios, como el saber artesanal, desde la curiosidad. Entendemos que esta forma es la que puede vincular la curiosidad de los y las niñas a las artesanías. Hicieron experiencias con mezcla de materiales, con mezclas, por ejemplo, de alambres de cobre y la palma, y también incursionamos en lo que eran una representación de las impresiones 3D. La Facultad de Arquitectura tiene máquinas de 3D dentro de lo que es la carrera de diseño, en donde lo que se trató de hacer es vincular ese conocimiento y esas formas de saber. Acá están las etapas del diseñar del pensar. No sé si Sole y Nani quieren aportar alguna de las experiencias. Yo brevemente, porque nos queda poquito tiempo, pero un poco era también desde una manera lúdica empezar a incorporar algunas cosas que creíamos que podían desde las disciplinas de arquitectura y de diseño colaborar en pensar las artesanías desde una perspectiva que pueda entusiasmar y ser significativa para las infancias. Entonces hicimos algunas ejercitaciones anda pasando si querés, de cómo pensar un objeto, cómo poder diseñarlo y cómo poder comunicarnos en relación a esos objetos que estábamos pensando. Todas estas experiencias, como dice Matías, es para tratar de acercar todo el conocimiento ancestral y en relación a los procesos artesanales que están es muy propio de la cultura COM en relación a pensar por ahí productos de consumo cotidiano para que pueda ser significativo a las nuevas infancias y que se pueda, digamos, acercar la artesanía en términos tradicionales a productos y procesos tecnológicos y materiales contemporáneos. Después también lo que fuimos presentando, por último, para cerrar, fueron trabajos expansivos, que lo que se trata de buscar o que lo que se fomenta es que el hacer artesanal se va expandiendo en el saber. Surgió desde la escuela la necesidad de generar un mapeo para poder identificar los artesanos y las artesanas del barrio, que fue también un punto de partida para un mapeo que actualmente se está desarrollando, que estamos desarrollando con la fundación y con la facultad en la ciudad de Rosario, en el barrio Toba, y también estuvimos trabajando con lo que es la inteligencia artificial y las artesanías, con un vínculo como para poder cuestionar las nuevas tecnologías y cómo las artesanías y la inteligencia artificial realmente si tienen algún vínculo que puedan dialogar o también plantear esa problemática actual. Y también fue una gran excusa para poder aproximar a las infancias al interés por las artesanías. Por último, para cerrar, para nosotros fue fundamental la colaboración de diferentes grupos en diferentes zonas de Argentina, que fueron disponibilizando diferentes materiales y materialidades y también diferentes técnicas para poder trabajar en conjunto, bueno, que hicieron de este proyecto bastante grande, interesante y que continúa hasta la fecha. Bueno, terminamos, perdón la... Muchas gracias, muchas gracias. Disculpen tener que cortarlos, pero es sobre todo una cuestión de la organización de la mesa. Ha sido un placer. Bueno, continuamos con
MOOC, Lucas y Gustavo. Hola. Mm, sí, vamos. Ah, sim. Precisa compartilhar. Olá. É, vocês veem a apresentação já? Então tá, boa Sí. tarde, eu sou o Lucas. Boa tarde, sou o Gustavo. A gente vai falar um pouco do MOOC, Museu do que Nos Resta, que é uma experiência que começou em 2021 e que a gente tem desenvolvido nos últimos 3 anos, a partir de Florianópolis, né, em Santa Catarina, no sul do Brasil, mas com algumas interações em diferentes lugares. O MOOC começou como uma plataforma multidisciplinar vinculada ao luto. A gente tinha uma preocupação muito grande em 2021, ainda com as questões da Covid. Então, o que a gente fez foi criar uma ampla chamada para que as pessoas se interessassem de alguma forma com dispositivos de memória e luto, né? Essa imagem aqui, que é uma imagem do artista Tiago Bonilha, é uma imagem que ele enviou para a gente e que fazia parte de um eixo de desenvolvimento. Esse nome Museu do que Nos Resta é um nome justamente para tentar englobar aquilo que é arte, que é arquitetura e que é psicanálise, que resta para a gente quando muitas das coisas já foram perdidas em tempos de crise. A gente fala a ideia de crise e de resta, principalmente a partir de uma perspectiva de dois homens gays, né? Então, a nossa prática como museu é uma prática queer, né, uma prática LGBT, que é IAPN+. Mas o que a gente tem tentado discutir nela, desde a partir dessa primeira ação, que foi a ação Luto, é a ideia de um museu como prática. Ou seja, a gente inicialmente, tenta deslocar a ideia de um museu como uma instituição vinculada à colonização e começa a deslocar ela para uma ideia de espaço de práticas emancipatórias. Então, dentro dessa ideia de prática, a gente tem como centralidade a construção de arquivos como uma experimentação metodológica, a construção de dispositivos de memória digitais e físicos, né? E as práticas espaciais críticas e curatoriais. Dentro desse programa todo do MOOC, né, que inicialmente se chamou Museu do que Nos Resta Apenas, e hoje a gente trata com essa nomenclatura MOOC, que ela ganha um pouco mais de abertura para outras línguas, né, e outras mídias. A gente então tem essas três frentes, que é o arquivo do luto, que é esse que eu falei inicialmente, o contra-arquivo queer, que é esse na lateral, que ainda é um programa corrente do MOOC, e os depósitos de crise, que são as ações vinculadas a questões ambientais. Então, a nossa ideia sempre é conectar os territórios digitais aos físicos. Então, muitas das nossas ações começam digitais e transformam-se em ações físicas. A gente opera aqui desde Florianópolis, como eu falei, e a gente tem conseguido participar de exposições e programas públicos no Brasil, digitalmente, e em algumas ações internacionais, como é o caso dessa imagem, que foi um workshop organizado por 4 universidades em Londres. Dentro dessas experiências do MOOC, talvez a mais duradoura, né, que a gente tem até agora é o Contra-Arquivo Queer. Ela começou em 2022, a partir de algumas nossas inquietações de que muito da memória LGBT em Florianópolis, né, que é uma cidade para o Brasil, né, é uma das menores capitais, então é uma cidade bastante provinciana. A gente tem poucos dispositivos e poucas instituições que trabalham com memória de pessoas LGBTs. Então, uma das nossas ideias era inicialmente criar dispositivos de memória para que as pessoas da comunidade local conseguissem produzir essas memórias que às vezes a gente não tinha acesso. Então, a gente criou uma chamada online em que as pessoas enviaram material escrito, material falado por áudio via WhatsApp e material, né, relatos. E a gente criou uma exposição piloto, que é essa exposição, no Museu da Escola Catarinense. Esse museu, ele também é um dispositivo específico do porquê que a gente fez essa interação lá, porque ele é um dos espaços que comemora a
colonização da educação no território brasileiro, né? Então, de alguma forma, ele é o espaço que produz memória sobre a educação jesuíta no Brasil, que foi aquela responsável por colonizar os corpos de pessoas LGBTs, pessoas negras, pessoas indígenas. Então, a ideia de levar essas memórias para um espaço de colonização também é, de alguma forma, começar a criar um espaço de diálogo, né? O contrarquivo, então, virou uma estratégia pedagógica bastante interessante, porque, além dessas chamadas amplas e do que a gente vai conseguindo criar como arquivo, de fato, a gente também vai transformando essas memórias ou esses arquivos, esses dados, né, que são dados digitais, principalmente, em espaços de aprendizado. Então, a gente tem, nessas experiências, a gente já teve 4 grandes experiências pedagógicas, né, que são experiências pedagógicas com uma finalidade curatorial, que foi o Grupo Monstro, que é dentro da ideia do contrarquivo queer, o Desengaveta, que é o contrarquivo queer dialogando com memórias urbanas, e os depósitos de crise, que são experiências pedagógicas situadas no território, levando em consideração as crises climáticas. Importante dizer também que quando a gente nomeia contra-arquivo, a gente está falando de uma perspectiva do arquivo que não busca só esconder ou deixar guardado, mas ele é contra-arquivo justamente para evidenciar algumas dessas questões que são sistematicamente escondidas, né, ou deixadas de lado. O Grupo Monstro, ele foi uma iniciativa nossa, né, na minha figura como psicólogo e psicanalista e o Lucas como arquiteto, de convidar, nesse momento, pessoas que praticam a psicologia clínica, daí não só na psicanálise, para pensar como a escuta da psicologia clínica ou a escuta daquilo que a gente entende por saúde mental também passa por uma formação colonial e também por uma formação normativa onde os corpos e subjetividades dissidentes, né, especialmente de gênero e sexualidade, também são, de alguma forma, pressionados a responder a uma norma, desde a figura de quem pratica, né, inclusive, que são os psicólogos e psicanalistas. Então, a gente fez um grupo de estudos do texto Eu Sou o Monstro que Vos Fala, e a gente convidou os profissionais que estavam com a gente, estudantes de psicologia e psicanálise, a pensar na construção de um objeto de memória de si mesmo, né? Um objeto de memória que fizesse uma lembrança constante de quem nós somos, para que a prática clínica supostamente hegemônica e supostamente normativa não nos faça cair na falácia de uma escuta neutra. Então, a gente produziu esse objeto memorial, né, que foi individual, cada um produziu o seu, e que constrói uma leitura um pouco mais ampla, né? Opa. Ixi. Foi. E constrói uma leitura ampla, né, do que seria uma possível descolonização da escuta. E dentro da ideia desses workshops, né, a gente foi criando, então, uma metodologia mesmo de levar esse conhecimento para as pessoas que a gente estava já tendo uma certa aproximação e, ao mesmo tempo, dialogar isso de uma forma que todos pudessem construir uma certa exposição coletiva, né? No caso do Grupo Monstro, a gente fez uma exposição em formato de exposição de frases e texto, né? Então, é uma intervenção e uma metodologia baseada em texto. E no caso do Desengaveta, a gente fez em parceria com a Universidade do Estado de Santa Catarina, que fica no sul do estado, 4 encontros semanais também, em que a gente desenvolveu pesquisas localizadas em diferentes partes da cidade de Laguna, ao sul do Brasil, em que a gente tentou entender quais foram as demandas e quais das histórias de pessoas LGBTs, pessoas negras e pessoas com corpos dissidentes estavam escondidas na cidade. Então, a partir daí, a gente criou um mapa e também um registro dessas intervenções. Por último, dentro dessa lógica do depósitos de crise, que é a nossa virada para questões de crise ética e ambiental, a gente fez 2 imersões de fim de semana em formato residência, num parque estadual e também numa residência, né, num espaço fechado, em que a gente desenvolveu ferramentas de interpretação ambiental e ferramentas de desenvolvimento criativo. Atualmente, a gente tem algumas estratégias que vão acontecer nos próximos meses. A primeira são entrevistas focais, em que esse arquivo está começando a ganhar mais corpo, o arquivo queer.
A gente tem um lançamento em poucos dias de um arquivo corrente, que é um novo dispositivo de agregar memórias LGBTs. E uma das nossas estratégias, das nossas ideias para o workshop que aconteceu ano passado, está se materializando nessa residência que vai acontecer a partir do final de novembro em um outro parque. Então, o que está acontecendo também é que a gente está começando a sair do território digital e começando a ganhar o território físico a partir de intervenções situadas, né? Especialmente pensar numa ampliação da visão que a gente coloca sobre o nosso trabalho, porque, como o Lucas comentou no começo, é um trabalho elaborado por 2 homens gays, brancos, cisgêneros, e a gente busca também a diversificação dessa nossa proposta para uma proposta que se posiciona como antirracista, também uma proposta que pensa no reposicionamento da leitura da norma, né, de um modo geral. Então, a gente busca pluralizar esses nossos contra-arquivos a partir de uma participação coletiva e fundamentalmente territorial, né? É isso. Acho que é isso. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigada. Bueno, vamos a continuar con la historieta como herramienta identitaria de Oda Tinta. ¿Qué tal? Las integrantes somos 3 de Oda Tinta y yo paso a compartir pantalla mientras. Perfecto. Hola, bueno, yo soy Belén. Bueno, nosotras somos Silvia, Cecilia y Belén. Estuvimos realizando estos talleres de dibujo e historieta que en el 2022, gracias a la beca que nos otorgó el Fondo Nacional de las Artes, pudimos realizar estos talleres en hogares convivenciales. Lo realizamos en 2022 en 2 hogares. El hogar del Padre Cajade, que está situado en Arana, que es una región un poco más alejada de La Plata, en los alrededores. Y después en el hogar El Ángel Azul, que está en Las Tahonas, que es el partido de Punta Indio, a unos kilómetros de La Plata. Y bueno, la idea del taller era trabajar la historieta y el dibujo con niñeces y adolescentes a partir de 10 años. Vamos a hacer foco, esto para aclarar, en una experiencia concreta del taller, pero bueno, obviamente que fuimos abarcando un montón de cosas, pero para hacer foco en esto de la identidad, que fue algo que profundizamos a través de las propuestas, viendo que la historieta y el dibujo, digamos, era una herramienta especial para trabajar la construcción de la identidad, ¿no? Que bueno, ahí como pueden leer, no pensamos en la identidad como una esencia, sino como algo que se va construyendo, que es relacional y posicional, porque tiene que ver con el contexto, las vivencias, y que nunca se cierra del todo. Y bueno, ni hablar que en un momento de la infancia también es muy fuerte, ¿no? La creación de la identidad individual y colectiva también. Pero bueno, en este contexto donde nos situamos, que son estos hogares convivenciales, donde, bueno, un montón de las cosas que definen la identidad a veces se ponen en duda porque se trata de un lugar transitorio para los chicos. Algunos, si bien están mucho tiempo ahí, otros están mucho menos tiempo, pero notábamos que muchos lo ven como un momento detenido, quizás en su vida, donde están esperando que otra cosa más estable ocurra. Entonces nos interesaba pensar a través de estas propuestas y vivenciar qué es la identidad en ese momento presente en el que ellos se encontraban. Bueno, paso la posta a alguna de mis compañeras a partir de qué nos encontramos cuando llegamos a los hogares. Bueno, al encontrarnos con los hogares nos encontramos con un grupo, como ya dijo mi compañera, multiedad, chicos en proceso de alfabetización con discapacidad o multidiscapacidad, con trayectorias no encausadas y un rechazo a la institución.
Esto nos llevó a redactar nuestra planificación en función de ellos y construir un vínculo, porque también nosotras éramos dos personas nuevas entrando en la vida de ellos, en un lugar nuevo y con personas que todavía no tenían desarrollado un vínculo. Entonces era todo muy chocante y muy violento para ellos. Con respecto al contenido propio de la historieta, como tiempo, encuadre, secuencialidad, les era muy abstracto. Procesos imaginativos como crear historietas, plasmar sus propios sueños, sus deseos, no les salía naturalmente. Así que nosotros reformulamos todo el taller en función de ellos y empezamos a través de la materialidad, con la creación de personajes, interviniendo objetos cotidianos que encontraran alrededor del hogar. El lugar que nos asignaron el hogar fue el comedor. Entonces se encontraba en los zapallos, que este es el ejemplo que estamos poniendo nosotros, el termo del mate, cosas que tuvieran a su alcance, ponerle características humanas, de facciones, para empezar a desarrollar su imaginación. Esto todo dentro de la institución, para luego salir al predio, a la zona verde, a salir a buscar sus propios personajes por fuera de la institución. Bueno, sigo yo. Esto que están viendo acá son imágenes de elementos que había en los parques, porque recordemos que estos hogares están en un ámbito rural, entonces por suerte contábamos con muchísimo espacio verde con el cual los chicos podían salir y mirar. En estos ejercicios, la práctica de la mirada comenzó a ser fundamental para que se empezara como a accionar esta cuestión de poder imaginar otras perspectivas posibles, cosa que nos costaba muchísimo. Era muy difícil que los chicos se abstrajeran de las cosas que estaban viendo así como eran en el presente. Entonces las imágenes que están acá era un ejercicio donde, al igual que los zapallos, se iban buscando esta vez que nos ofrecía el entorno para poder agregarle alguna cualidad que lo convirtiera en un personaje. Estos son, por ejemplo, creo que unos juegos, unos toboganes, unos sub y bajas. Y esta etapa, que la considerábamos como la segunda etapa de ir al entorno, abrió camino a otra tercera etapa, que es la que se ha bautizado el Bosque Encantado, que fue en uno de los hogares, el del Ángel Azul, que está ubicado en Las Tahonas, en el que los chicos encontraron una arboleda. En realidad no era un bosque como ellos le decían, era un conjunto de árboles con un poco de materiales de desecho y cosas que habían, pero bueno, en su imaginación era un bosque. Así que jugamos con esa idea. Los chicos empezaron a intervenir todos los árboles que habían ahí. Como verán, hay un árbol hueco que le metían dibujos que hacían ellos, otros que les empezaron a poner caras. Creo que tenemos otro acá, hay chicos que se trepaban a los árboles, habían encontrado una lagunita. Bueno, todos esos elementos fueron dándole como vida y relaciones entre todos los personajes creados ahí, y eso quedó bautizado en esa tarde como el Bosque Encantado. Lo interesante que sucedió acá es que después de esta tarde, las siguientes veces que visitamos el hogar, el Bosque Encantado siguió funcionando como una obra autónoma ya. Los chicos seguían yendo, ya no importaba que nosotros no estuviéramos en ese círculo, y siguieron cargando de otros elementos el espacio. En un momento directamente fuimos como expulsadas ahí porque se dieron ciertas complicidades entre ellos de las cuales ya no éramos parte, lo cual para nosotras fue muy significativo porque cuando uno como docente es expulsado de esos espacios, quiere decir que se instaló esa dinámica, esa actividad. Entonces ha cobrado como una vida propia, que no necesitamos estar ahí y ellos lo siguen cargando de todo el simbolismo que necesiten. Esto para nosotras fue
muy significativo porque ya no tuvo que ver linealmente con la historieta, con la práctica de hacer historietas, sino que tuvimos que irnos a un nivel de profundidad de lo que es crear historias y narrativas que ya no iban tanto por el hecho de usar el papel en sí, de crear los cuadritos con las historietas, sino de empezar a crear escenarios. Después volvimos a las historietas, pero ya de otra manera, había que llegar muy al hueso de las ideas para poder recobrar la actividad en el papel. Esto como cuestión identitaria, volvemos a retomar lo que dijo mi compañera, de la dificultad que genera reconocer la identidad propia dentro de espacios transitorios donde todos los conceptos son demasiado inestables. En libros donde buscábamos para profundizar acerca del tema de la identidad, lo que solía aparecer era, bueno, identidad es mi mamá y mi papá, o es mi casa, o es mi colegio, mi ciudad. Y muchas veces estas cosas esos chicos no los tenían. Entonces, eso hacía muy difícil que ellos reconocieran este espacio como propio. No, a veces no hay de dónde agarrarse en estos lugares porque muchas veces los cambian de ciudad sin previo aviso, los cambian de hogar, ni siquiera es que puedan tener una relación fija con sus amistades. Entonces el rechazo a la institución suele ser, como dijo mi compañera, encarnado a través de la idea de una pausa. Como, bueno, la construcción de la identidad está pausada hasta que esté en un lugar más estable. Nosotros no podemos forzar que los chicos generen un lazo con la institución, pero sí podemos crear rincones que sirvan como refugios donde ellos descubran que tienen una agencia dentro de este entorno y que pueden crear cosas propias que les hagan sentirse parte. De ahí que sacamos unas conclusiones sobre la funcionalidad de la producción artística, que no está acá para representar algo que ya está establecido, no funciona para descubrir, a ver dónde está la identidad, sino que la construye a medida que se van generando todos estos lazos y estos afectos. Y para concluir, leo unas notas que hemos tomado como grupo. La pregunta de quién soy queda abierta mientras el niño, con su agencia, imagina mundos posibles. Las respuestas se van revelando en los afectos que construye a su alrededor. Y con eso estamos terminando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, un placer. Bueno, vamos a continuar con la presentación Conexiones Garífuna Caribeñas de Camila Seguer. Hola, ¿qué tal? Voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, para contextualizar un poco, mi nombre es Camila Caris, yo soy chilena, pero hace 8 años que vivo en Livingston, Guatemala, y a partir de la experiencia también de mi vida allá, vamos a hablar sobre el caso de la residencia artística llamada Luba y Sieni. Bueno, el proyecto Luba y Sieni es, en idioma garífuna, significa casa amor, y es una ecocasa que hemos construido junto a mi compañera Isabel Bermúdez en el barrio Marcos Sánchez Díaz, esto en el pueblo de Livingston, en el departamento de Izabal, en Guatemala, en Centroamérica. Inauguramos este espacio cultural en el año 2020 y que busca ser un espacio de residencias experimentales y también un centro cultural enfocado en la enseñanza de la cultura garífuna y también de las artes populares desde una mirada experimental y también alejada de las dinámicas tradicionales del extractivismo turístico, que es lo que también ha marcado un poco la historia de este territorio. Para eso, nosotras hemos establecido alianzas colaborativas con jóvenes y personas garífunas de Livingston con el objetivo de hacerlos partícipes de esta iniciativa como guías y como profesores. Esto lo hemos hecho con el objetivo de favorecer el intercambio cultural, pero también desarrollar una economía local, ya que también estas actividades que se realizan en la residencia se ha considerado un pago justo por la entrega de esos conocimientos.
ya que generalmente en las dinámicas del extractivismo turístico muchas veces ese conocimiento no es valorado ni tampoco es retribuido económicamente a las comunidades. No puedo hablar de la residencia sin hablar sobre el contexto territorial de Livingston en Guatemala, porque es muy particular, ya que este es un espacio que da al Caribe, de los pocos pueblos en Guatemala que da al Caribe, y por lo tanto ha sido considerado de cierta forma un paraíso exótico por el gobierno guatemalteco, pero eso ha generado también que no haya apoyo para subsanar las necesidades inmediatas de la comunidad, como es un centro de salud digno o espacios educativos, infraestructura en general, la desnutrición crónica, que también es un problema transversal en Guatemala, porque se ha dado mucho hincapié al tema de la folclorización finalmente de los pueblos, ya sea garífunas, mayas o xincas. Esta comunidad se compone de 3 pueblos principales. Uno de ellos es la comunidad garífuna, quienes son los principales, que ellos son afroindígenas, que sus orígenes precoloniales se remontan a San Vicente y las Granadinas, que esta es una pequeña isla ubicada en el sur de las islas del Caribe, y que a partir de la invasión inglesa en esta isla fueron deportados hacia Roatán en Honduras y a finales, digamos, del siglo XVIII y durante el siglo XIX comienzan su migración los garífunas por las costas caribeñas centroamericanas que abarcan Guatemala, Nicaragua y Belice. Por otro lado, en este pueblo está la comunidad maya quechí, que ellos llegan a Livingston en el siglo XX por el desplazamiento forzado y el genocidio que ocurrió en Guatemala en el conflicto armado interno durante los 90, y actualmente los garífunas, los quechí se dedican a la agricultura, carpintería, gastronomía, tortillas y tamales. Por otro lado está la comunidad hindú y los salvadoreños, que los hindú llegan a Livingston desde Belice, quienes a su vez vienen desde Jamaica cuando la abolición de la esclavitud en el Reino Unido. Entonces llegan los hindúes, se establecen también en esta comunidad en Livingston, y los salvadoreños llegan en el siglo XX, ya es una migración, digamos, un poco más contemporánea, producto de la guerra civil en El Salvador y también de la instalación de las maras, que obliga también al desplazamiento de las comunidades. Entonces, en este pequeño pueblo conviven estos diferentes pueblos, y de alguna manera han logrado todos convivir en una cierta paz, o sea, no hay tantos conflictos internos, podríamos decir. Entonces, a partir de este contexto, nosotras hemos creado, yo como productora de la residencia, invité a participar a distintas personas para que impartieran estos talleres en estas actividades. Entonces, por un lado tenemos a Isabel Bermúdez, quien es cofundadora de la residencia junto conmigo, y ella es la profesora de gastronomía garífuna. Yo doy también las visitas guiadas al pueblo. Tenemos a Clyde García, que es guía turístico y también profesor de idioma garífuna, y a los hermanos Bernardes, quienes son profesores de danza y percusión garífuna, y a Juan Carlos Sánchez, quien es investigador de música y también compositor del ritmo parranda. Este es como el equipo base, pero también nosotros hemos ido incorporando a otras personas de acuerdo también a las necesidades de cada uno de los residentes. Y les voy a mostrar acá los 3 ejemplos, digamos, más emblemáticos de los artistas residentes que han venido. Por un lado tenemos a Carlos Lara, que él es afro-salvadoreño, y Carlos estuvo con nosotros en el año 2022, y la propuesta de Carlos fue que a través de estas clases que él tuvo, por ejemplo, en esta imagen pueden ver cómo él tiene clases de cestería con hoja de coco. Él va haciendo también ejercicios de pintura al aire libre en Livingston, lo que también fue súper impactante para la comunidad porque muchos de ellos nunca habían visto a un pintor pintar. Entonces ahí se acercaron los niños, se acercaron las personas, y Carlos pintó, digamos, a todos los profesores de la residencia, y después hicimos una exposición con esto,
tanto en Guatemala como también en El Salvador con Carlos cuando volvió a su territorio. También gracias al apoyo de Afroeste, que es un programa de residencias enfocado en artistas afrodescendientes promovido también por la Cooperación Española, tuvimos en el 2023 a la artista afroespañola Elis Florentino, que ella es de República Dominicana, pero también reside en España. Y por ejemplo, acá les muestro una imagen de las clases de pupusa salvadoreña que tuvo Elis, con la experiencia también de doña Julia, que ella es una de las migrantes también salvadoreñas en Livingston. También Elis recibió las clases de idioma garífuna, recibió las clases también de el taller de cocina, donde es súper importante en la cocina garífuna el trabajo con la leche de coco, con la yuca, con el banano, que es también la historia, digamos, de Centroamérica. Y ella también generó resultados de sus experiencias, pero ella decidió representar otro tipo de cosas, por ejemplo, al Cristo Negro, que es muy importante también la figura del Jesús Negro, Jesús Rasta, para la cultura garífuna, la dualidad también entre las mujeres blancas y las mujeres negras, los artistas también que tocan tambores, y que también ese es un medio de comunicación súper importante para la cultura local. Y la tercera residencia que quise destacar fue también una que tuvimos el año pasado con el apoyo de la TVA 21 Academy del Museo Thyssen-Bornemisza, que vino la propia también Francesca Thyssen a Livingston, estuvo con nosotras, y esto se enmarca en un proyecto que se llama The Current for Caribbean, otras montañas las que andan sueltas bajo el agua, que es una curatoría de Gina Jiménez, quien es una muy reconocida curadora dominicana, y que también en esta residencia, que fue un poco más teórica, podríamos decir, lo que estuvimos también conversando es sobre los sistemas de cimarronaje que se dieron en el Caribe, y que por supuesto los garífunas son un ícono de este cimarronaje, de esta lucha anticolonial. Y bueno, y terminamos también esta residencia con un concierto en vivo que lo dio Juan Carlos, también tuvimos degustación de Gifiti, que también son brebajes, digamos, locales garífunas, y como les decía, la idea de esta tercera residencia era mucho más reflexiva, y fue interesante porque vinieron artistas del Caribe, entonces pudimos también conocer a gente de San Vicente y las Granadinas, ellos también aprendieron sobre los garífunas en Centroamérica, entonces se dio como una conexión garífuna caribeña, como le nombré a esta ponencia, súper interesante, y esperamos obviamente poder seguir con este proyecto. Bueno, eso fue mi resumen ejecutivo. Muchas gracias. Si quieren conocer el programa de residencias y también todas las actividades que hemos realizado, que también se enmarcan en el proyecto de Museo del Mundo, les invito a visitar la página web, porque ahí también tenemos un trabajo con artistas, con artesanos bien importantes. De hecho, ahora estamos justamente trabajando con artistas haitianos en Chile. Así que eso, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Vamos a continuar y terminar con Ana Salinas Neumann y qué pasó con el lazo Rume. Hola, buenas tardes. No sé qué se está viendo. Recién estábamos viendo tu pantalla, ahora ya no. Ah, ya. ¿Se ve ahí la presentación? Sí, podés, si querés, eso ahí. ¿Avanza? Ahora. Sí. Sí. Ya. Ya. No te veo, Marlene, no veo el chat, pero voy a poner el cronómetro. Ya. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el espacio. Y bueno, la experiencia que voy a presentar a continuación la titulé ¿Y qué pasó con el lazo de Rume? Y esta es una experiencia de investigación que llevé a cabo el año 2022 y parte del 2023
en el contexto de una residencia artístico-pedagógica en una escuela intercultural mapuche. Y para poder entender la pregunta y las problemáticas que se busca relevar y plantear a partir de la misma, voy a contarles un poco sobre este lazo. El lazo de rume o junquillo, que es una planta que crece en zonas húmedas en el sur de Chile, es una práctica que tiene su origen en la construcción de la ruca y en la confección de objetos cotidianos de la cestería mapuche. Este lazo se utilizaba para amarrar la estructura de la ruca en su forma de construcción tradicional y en otras tareas cotidianas como por ejemplo el amarre de sacos, de plantas de tomates y en la fabricación de bozales para los animales. Actualmente esta es una práctica perdida, en desuso, como producto de la incorporación de otras materialidades y objetos industriales, como por ejemplo la pita de plástico y los clavos, que es lo que se usa actualmente para construir rucas. Y todo esto me lo cuenta don Guillermo Yanquinao, quien es maestro ruquero, es quien conoce esta práctica gracias a su abuela, y es quien construyó esta ruca en la Escuela Intercultural Mapuche, donde se hizo esta residencia, y don Guillermo es actualmente el auxiliar de la escuela. La escuela se encuentra ubicada en la región de la Araucanía, a unos 15 kilómetros de Temuco, que es la capital regional de la Araucanía, y es una escuela de enseñanza básica a la que actualmente asisten 57 estudiantes, de los cuales 63% son estudiantes mapuche, 33% son chilenos y 4% son estudiantes venezolanos. Y bueno, esta residencia artístico-pedagógica la llevé en colaboración con Guillermo Yanquinao y con la profesora de artes visuales, y lo que hicimos fue proponer una metodología donde el lazo de rume o junquillo es la columna vertebral. Pero me voy a referir un poquito más adelante a esta experiencia de diseño, porque me gustaría volver a la pregunta ¿y qué pasó con el lazo de rume? Porque a través de la misma lo que se busca es interpelar o evidenciar una de las principales problemáticas y desafíos para la educación intercultural bilingüe, que es la falta de procesos de enseñanza-aprendizaje con pertinencia cultural territorial. Y para poder entender un poco por qué se da esta falta de pertinencia y cómo podría la incorporación de la práctica como la del lazo de rume en la escuela poder ser una oportunidad para sortear esta falta de pertinencia, voy a poner un poquito en contexto de qué manera se dan los procesos de aprendizaje en la cultura mapuche. Primero encontramos el concepto de Mapun Kimun, que sería el compendio de todos los conocimientos mapuche que abarca todos los saberes que los mapuches tienen en relación al mundo material y al mundo espiritual. Luego está la memoria social, que la podemos comprender como la fuente principal de los conocimientos y de la identidad sociocultural mapuche, y la podemos entender como la base epistemológica. Luego, estos saberes y conocimientos se van transmitiendo de generación en generación a través de un método de enseñanza participativo, colaborativo, donde participan principalmente la familia y los quimches, que son los sabios de la comunidad. Y la particularidad de esta metodología es que busca desarrollar procesos de aprendizaje de manera contextualizada, es decir, los aprendizajes en el mundo mapuche se dan en la experiencia con el entorno, en la praxis con los elementos de la naturaleza, en contacto con ella. Y estas son algunas de las prácticas a través de las cuales se dan estos procesos de manera más puntual. Son métodos, por ejemplo, ligados a la oralidad, está el gubam, el gupsam, el hacer, kim kim tun y weneitun, el territorio, ekugun. Nombro solo estos porque son los que aparecen luego en la experiencia que les voy a mostrar, y el sentido de la educación, de estos procesos de enseñanza-aprendizaje en el mundo mapuche es el kumemujen, es decir, es formar a los niños, niñas y jóvenes para poder ser personas respetuosas con su entorno, tanto con los seres vivos como con los seres espirituales que habitan en esa naturaleza. Entonces es este convivir
sin pasar por encima de otros para que ese convivir sea un convivir sano, bueno, de manera equitativa. ¿Y cómo se da la educación intercultural en Chile y por qué se genera esta falta de pertinencia cultural territorial? Primero, porque la política pone un énfasis en la enseñanza y aprendizaje de la lengua a partir de la lectoescritura, que en el fondo un método netamente occidental, dejando fuera principalmente la oralidad. El sector se da como una asignatura más dentro del currículo. ¿Ya? Es como si se enseñara inglés, pero se enseña mapuzungún, ¿no es cierto? Y ese es el espacio que da la política a la cultura mapuche. El aprendizaje se daría más bien de manera descontextualizada por este mismo motivo y se estaría desconociendo la experiencia de aprendizaje como experiencia que detona la conexión entre la lengua, la oralidad, la memoria, las prácticas culturales, la naturaleza, el territorio, la familia, la comunidad y la espiritualidad. Se invisibilizarían estos saberes y prácticas que son en sí metodologías de aprendizaje mapuche, y para poder subsanar de alguna manera esto se cuenta con educadores tradicionales que vendrían a cumplir como la función de quimche o sabio. Sin embargo, este educador o educadora tiene que estar siempre acompañado de un docente, alguien que haya estudiado pedagogía. Entonces, el educador tradicional tiene que planificar, tiene que evaluar y tiene que calificar. Todo este saber mapuche pasa en el fondo por un proceso de transposición didáctica. Se transforma en saber formal. Entonces, ante esto surge la pregunta por de qué manera poder sortear también esta falencia que es la falta de pertinencia cultural, territorial. Y acá yo me pregunto si es posible que los saberes y prácticas mapuche albergados en la memoria y el hacer de personas no validadas como docentes por el sistema educativo sean parte de los procesos pedagógicos. ¿Y qué rol podría jugar la educación artística en la apertura de ese espacio de aprendizaje, comprendido como espacio legitimado para abordar la cultura mapuche? Y acá la pregunta cobra otro sentido porque se plantea como una oportunidad para incorporar en los procesos pedagógicos los saberes y conocimientos, prácticas mapuche que aún se conservan vivas en la memoria y en el fondo son saberes que conservan personas que viven en el territorio de la escuela. Y esto como una oportunidad para la educación intercultural planteada netamente desde el bilingüismo, que es lo que ocurre en Chile. Entonces, la experiencia que se llevó a cabo en esta residencia artístico-pedagógica parte, o en el fondo decanta en estas tres experiencias que tienen lugar en la escuela y en Botrolhue, que es donde está ubicada la escuela. Y la primera experiencia en la cual Guillermo se va transformando en mi profesor, porque le pido a Guillermo, luego de conocer este lazo y saber que él es el único que sabe hacerlo dentro de la escuela y de las personas que yo pude conocer en el territorio, le pido que me enseñe a hacer este lazo de principio a fin. Entonces, partimos con esta experiencia en el Menoco o humedal, donde vamos a recoger este material y en esa experiencia poco a poco empiezan a aparecer relatos de Guillermo que van contando sobre la práctica de este lazo, pero también sobre el uso de este material. Su papá lo usaba para hacer pisillos, por ejemplo. Su papá iba a este humedal a recolectar el material y acá van apareciendo también conocimientos sobre la naturaleza, pero también sobre cómo se ha transformado el territorio. ¿Ya? Es un territorio donde las forestales y las inmobiliarias han arrasado un poco con gran parte del territorio y lo han ido fragmentando. Entonces eso hace también difícil poder acceder a este tipo de materiales. Y acá van apareciendo algunos métodos de enseñanza mapuche como el Kimkimtun, que son las actividades, el aprender en actividades cotidianas, que él me va relatando todo esto, como él aprendió a hacer el lazo mirando a su abuela o hacer los pisillos mirando a su papá, y el Guneitun, que es aprender observando.
Luego me enseña a procesar este material, ¿ya? Y luego me invita a ir a recorrer un lemu o bosque, que es donde se encuentra este foqui o enredadera, que es en el fondo el origen o el antecesor del lazo, ¿ya? Es lo primero que se usó en la construcción de las rucas, los mapuches observando que esta enredadera se enrollaba, la empezaron a utilizar en el amarre de la estructura de la ruca. Entonces, vamos a este bosque donde Guillermo jugaba cuando niño. Y en ese recorrido empiezan a aparecer otros conocimientos, me va mostrando ciertas plantas, ciertos usos medicinales de algunos, o cuáles se utilizan para ceremonias religiosas. Y acá tomo una frase de Ana Mae Barbosa, que es en la contextualización, es que rompemos con las limitaciones individuales y reflexionamos sobre el mundo que nos rodea, el mundo que nos quieren imponer, el mundo imaginario y el mundo que queremos construir. Entonces, esta experiencia de salir al territorio y poner en contexto aquello que se quiere enseñar a niños, niñas y jóvenes, permite también poder mirar críticamente aquello que está sucediendo en el presente. Y bueno, planeamos ir al bosque y hacer todo esto que les conté con los niños, niñas, pero no le dieron permiso a Guillermo. Así que tuvimos que llevar la experiencia a la ruca, donde les contamos a los niños todo lo que habíamos vivido. Y lo interesante en este diálogo, que acá podemos identificar el método del Guxam, fue que empezaron a aparecer los conocimientos de los niños y las niñas respecto a la ruca, a los materiales, a los usos. Aparecieron preguntas sobre cómo era la vida en la ruca. Entonces ahí yo me di cuenta de que los niños nunca habían hablado de esto o nunca habían compartido estos conocimientos al interior de la escuela. Y luego se invita a los niños y las niñas a aprender el lazo, a aprender a trenzarlo. Y acá esto se dio de una manera muy espontánea, simplemente don Guillermo se para, toma su piso, sale y empieza a trenzar este lazo sin que haya de por medio ninguna intervención mía o de la profesora de arte, y todo se empezó como a acomodar. Entonces esto da pie a que la práctica se enseñe tal como Guillermo la aprendió, en el fondo observando, repitiendo. Entonces, de nuevo empiezan a aparecer ciertos métodos de enseñanza mapuche, el Guneitún, que es aprender observando. Y acá, esta imagen, la de abajo, me interesa porque el niño que está ahí es sobrino nieto de Guillermo, y él no conocía el lazo. Entonces, acá está también ese traspaso de la familia, entre familia de estos conocimientos. Luego está el Pepil Kawin, que es repetir una técnica. El ensayo y error es una parte fundamental en los procesos de aprendizaje mapuche. Y esta es la profesora de artes visuales, ella es mapuche y ella no conocía la existencia de este lazo. Y acá lo bonito es que también se ve lo que sucede en los saberes indígenas, que es cómo se empiezan a transmitir de una persona a otra. Y acá ella, ¿no es cierto?, le va transmitiendo a las estudiantes. Ahí estamos como comprobando la fuerza en la experiencia o la resistencia del lazo, pero en la experiencia. Y finalmente, con este lazo se invitó a las niñas y a los niños a poder generar una creación escultórica, que esa fue la única instrucción, básicamente, fue crear un objeto escultórico, fue una instrucción muy abierta, y da pie para que aparezca, yo creo que otra capa de la interculturalidad que tiene que ver con las interacciones entre las personas que están insertas participando de un proceso, en este caso un proceso creativo. Entonces fue muy interesante ver cómo cada grupo le daba un significado distinto a la materialidad, un uso distinto. Por ejemplo, la niña que está acá en esta fotografía de espalda, a ella le interesó una exploración netamente formal y material, y estas niñas acá abajo empezaron a hablar del problema de la vivienda. Y para terminar, a partir de todo este recorrido y esta experiencia, lo que se propone
es poder llevar a cabo, junto con los profesores de las distintas asignaturas, este recorrido, pero poniendo en diálogo este conocimiento mapuche con los conocimientos más bien de tipo occidental. Perfecto, Ana, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat sobre tu presentación. Preguntó María Angélica Correal si Lemu significa bosque en mapuche. Estás muteada. Sí, todas las palabras que incluyo en esta investigación están en mapuzungún. Y el significado es bosque. Es bosque, sí. Perfecto, muy bien. Bueno, en este momento queremos abrir el espacio para ustedes hacer preguntas a las personas que estuvieron presentando. Tenemos dos en el chat que quiero leer, si quieren empezar por ahí. La primera es desde Punto Plataforma, se preguntan cómo poder hacer sostenibles a largo plazo estos proyectos para poder generar mayor profundidad, pertenencia y afectividades. Y otra pregunta también de Punto Plataforma, que es si estos proyectos se financian con fuentes públicas del Estado o generan alguna economía circular mixta. Podemos empezar por allí. Quien tenga ganas de empezar respondiendo, bienvenido. Marlene. Bueno, nosotras mismas que hicimos la pregunta, nos preguntamos esto porque, bueno, estamos desde Argentina y en nuestro caso, habiendo habido un cambio digamos, de funcionarios y de gobierno, hasta el año pasado nosotras veníamos trabajando muchos proyectos apoyados por el Estado, esto para otros países que a lo mejor desconocen, y actualmente esos aportes se ven limitados, ¿no? Entonces, es un planteo que nos hacemos en Argentina, yo creo varios gestores y artistas, de cómo poder seguir dándole profundidad a nuestros proyectos, porque una de las cosas que observábamos, y disculpa que tome este tiempo, es que escuchando a todos y que son súper interesantes las ponencias que han hecho, es que se profundiza con la práctica, con el hacer continuo y con un tiempo, ¿no? No con proyectos aislados que podamos sostener solamente de acuerdo a ciertas circunstancias. Así que le dejamos abierto al resto para ver si tienen desde otros lugares otras miradas y otras formas de resolver. Me parece una pregunta muy, muy oportuna y muy buena, la verdad. ¿Cómo la responderían ustedes desde Punto Plataforma? Y ahora estamos justamente en ese dilema, porque todos los proyectos que hicimos fue con fondos públicos. Este año no hubieron convocatorias, hubo una del Fondo Nacional que era... y por ejemplo, este caso de la residencia es una experiencia que es súper costosa porque hay que trasladarse a un lugar que queda como en el desierto, donde hay que alquilar, por ejemplo, un transporte específico, llevar todos los alimentos, y es algo que nos encantaría volver a repetir con la comunidad, por esto de generar como una continuidad, una profundización, tanto en el vínculo con la familia, como generar esta experiencia para otros artistas, pero bueno, en este momento se ve limitada por el tema de los recursos, y bueno, estamos viendo como que otros financiamientos tal vez privados o que otro tipo de economía podemos pensar para poder seguir llevando adelante estas actividades sin depender 100% de los fondos del Estado. Además, por eso la abrimos, porque es un problema que estuvimos enfrentando este año de, bueno, cómo podemos volver a repetirlo y gestionar esos fondos. Y hay una demanda de la comunidad también, o sea, ellos se genera un vínculo, se genera un interés de poder llevar su voz, los artistas la replican, y ese deseo de poder seguir generando intercambios se lo ve, digamos, limitado por estas cuestiones. Claro, también es importante que para el artista sea una actividad que no sea paga, ¿no? El objetivo es que las residencias sigan siendo gratuitas y que se postulen para que no sea un límite, que bueno, si yo no tengo dinero, entonces no puedo acceder a esa experiencia.
Excelente, sí. Si les parece, le hacemos esa pregunta a Soledad y Matías, que están en Argentina, cómo ellos encuentran esa solución, y luego pasamos a los que pertenecen a otros países a ver cómo se resuelve eso en el exterior. Bueno, Bueno, Sole, si vos querés comentar algo. no, brevemente después también te paso la palabra. Nosotros la experiencia que comentó Matías está enmarcada, vamos un poquito para atrás. La fundación, como contaba Matías, viene trabajando hace 3 años, hablo por la fundación, yo soy de la FACU, pero viene trabajando hace 3 años con la comunidad y con el barrio, y desde hace 2 años tenemos un convenio marco entre la universidad y la fundación también, y que eso nos permite acceder a distintos microfinanciaciones, decimos nosotros. Por un lado, tenemos un proyecto de vinculación acreditado que venció el plazo hace muy poquito, que era un fondo muy pequeño en el que ejecutamos varias de las acciones. Y después también vamos accediendo a distintas postulaciones con distintos fondos que nos permiten acceder a distintas cuestiones. Algo que por ahí no llegamos a contar en la presentación, que por ahí con esta pregunta es oportuno. Nosotros hace poquito también terminamos con un trabajo que fue una microresidencia en el marco de una muestra que el colectivo de maestros y maestras artesanas, junto con miembros de la fundación y otros agentes, ganaron una convocatoria en el Centro de Expresiones Contemporáneas de Rosario, que era una muestra colectiva. Entonces ahí hubo una muestra donde se participó de manera activa, y en el marco de esa muestra articulamos, por ejemplo, con el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario, y ahí realizamos una microresidencia para público general en el Colegio de Arquitectura, y dentro del SEC unas jornadas también de talleres con las infancias del barrio. Y bueno, componemos como un rompecabezas de pequeños microfinanciamientos. Por ejemplo, el Centro Cultural aportó la movilidad del estudiantado de las infancias y también de talleristas del Centro Cultural hacia el Centro Cultural. El Colegio de Arquitectura y Urbanismo también financió una parte de lo que fueron los costos que nos llevó a hacer la microresidencia. Y bueno, así vamos como componiendo. Matías es mucho más activo desde la fundación en buscar otro tipo de financiamiento. No sé, Mati, si vos querés también comentar algunas otras oportunidades que fueron apareciendo. Sí, para aportar a lo que decía Sole, yo acá voy a tomar algo que es propio de la economía, de los mecanismos de la economía y del capitalismo propio, que es una palabra que se llama la diversificación de ingresos. Creo que hay que empezar a apropiarse de mecanismos del capitalismo que se utilizan para agobiar y para también corromper muchas comunidades y sobreponer una hegemonía y revertirla a un beneficio propio de los proyectos. ¿A qué me refiero con esto? Como decía Sole, de un proyecto que sabíamos, o sea, con un fondo inicial que nosotros teníamos, era imposible hacer una microresidencia, era imposible hacer todo lo que hicimos, pero lo que fuimos haciendo fue ir golpeando diferentes puertas y ir como contemplando diferentes intereses en cada uno de los aspectos, porque también hay que ser realista. Siempre las instituciones o los espacios en donde nosotros vamos a pedir financiamiento necesitan una retribución, o sea, o un logo pegado en algún lado o algo, y por ahí, si se presenta bien el proyecto y se genera como una buena carpeta de validaciones en cuanto al trabajo que se está desarrollando en territorio o en vínculo, por ejemplo, en este caso con la universidad, con la Facultad de Arquitectura, después lo único que es necesario es ir articulando y que todo se vaya ejecutando de una forma que sea posible. No sé, se me ocurre en el caso, por ejemplo, de un punto plataforma con la residencia en la comunidad Huarpe. Mi familia es mendocina y tengo mucho aprecio por toda esa comunidad. Em, por ejemplo, no sé, estaban comentando que tenían como instancias de gastronomía o algo. Bueno, por ahí invitar a que la gente del lugar o acercar esos recursos gastronómicos y que se hagan pequeños espacios para que la gente también compre el menú, como digo, ir viendo diferentes formas de ingreso, porque lamentablemente no es que ahora se puede garantizar un ingreso potente
como por ahí estaba antes con algún proyecto. No creo. Pero sí, básicamente esto que dice Matías, yo lo llamo ir Gracias. componiendo el presupuesto de aparte. Por ejemplo, si hay un pequeño financiamiento de tema editorial, a lo mejor ahí podemos como publicar. O sea, nunca hay un financiamiento que pueda cubrir todo el proceso que llevamos adelante, entonces vamos como componiendo de a pedacitos, que muchas veces no es un orden lineal de como un equipo quizás quisiera, pero bueno, es como que vamos componiendo y también vamos tomando, como decía Matías, por ahí nos vamos como asociando o integrando con distintas instituciones que a veces son de la sociedad civil, a veces son muy de lo disciplinar o muy del ámbito cultural y demás cuestiones. Y también estos espacios de intercambio nos sirven para, bueno, por ahí para relacionarnos, también hacer estas consultas, que son como aportes muy valiosos. Siempre de estos encuentros encontramos vínculos de colaboración también. Excelente. Y bueno, entonces le consultamos a Lucas y a... ¿Cómo lo viven en Brasil? ¿Cuál es la experiencia de ustedes sobre esta pregunta que han hecho? Eh, Intento hablar un pouco espanhol, que penso que é um pouco Pode melhor. ser em português devagar, acho que todo mundo Devagar. entende. A gente também passou por um período que a gente teve pouco financiamento no país, né? E foi justamente quando a gente começou. Então, parece que agora os financiamentos públicos começam a aparecer com mais força, né? Mas também com assim, uma expectativa de a gente não saber até quando eles vão ser financiados, né? Então, nesse momento, a gente está pensando em pleitear um financiamento específico que é em formato prêmio, né? E que seria para a gente desenvolver para manter a nossa atividade. Mas a gente já teve uma dificuldade muito grande em duas residências que foram situadas, né? Principalmente essa que foi em um parque estadual, em que era para ser uma experiência justamente para captação de recursos, então focado em alunos pagantes, né? Pessoas que iriam pagar, porque eram pessoas de um maior poder aquisitivo, era um público universitário de maior poder aquisitivo, mas que houve desistência ou houve pouca adesão. Então, mesmo quando a gente tentou alguns outros recursos que não o financiamento público, ou quando a gente foi para esses recursos mais capitalistas, né, de pagar pela experiência, a gente também não teve tanto sucesso. Então, a gente está, ao mesmo tempo, sempre testando possibilidades para ver onde a gente vai conseguir chegar, né? Tem sido um pouco difícil, e a maioria dos nossos projetos tem sido autofinanciados, né? A gente, num tempo livre, a gente consegue fazer, ou em parcerias, por exemplo, essa residência que a gente vai fazer agora a partir de novembro, né? Que é uma ocupação de um espaço público coletivo durante um mês. Eles cederam o espaço durante um mês para a gente, e a gente vai convidar associações e comunidade para participar. Então, a gente está despendendo do nosso tempo de forma livre, mas, ao mesmo tempo, dando possibilidade para outras pessoas também usufruir do que a gente tem construído no nosso espaço, né? Então, a gente tem usado muito a troca, porque financiamento tem sido com muita dificuldade nesse momento. E acho que a questão da sustentabilidade é um ponto-chave, assim, que a gente escuta, né? Pensando numa iniciativa que depende necessariamente de financiamento para continuar também, né? Eu acho que é um ponto para a gente refletir muito, assim. Eu tenho participado também de iniciativas de clínicas públicas de psicanálise, por exemplo, onde se oferece atendimento gratuito, atendimento psicanalítico gratuito, e a gente chega nesse mesmo ponto, né? Ao que se tem um financiamento. E a gente não tem uma resposta pronta. A gente tem novos editais nesse momento no Brasil, como o Lucas falou, depois de um tempo muito árido, né? Muito difícil de conseguir financiamentos por conta do governo que estava no Brasil. Mas atualmente o cenário muda um pouco, né? E a gente tem apostado nessas possibilidades. E eu acho que também a gente fala, claro, né, é uma realidade brasileira em que Florianópolis é uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, a região metropolitana,
mas muito provinciana, né? Então ela é grande de população, mas muito provinciana de recursos. Então, quando se está nas grandes metrópoles, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, os recursos também vêm de iniciativas público-privadas, como bancos, né? Outras iniciativas que conseguem ser financiadas. Então, parece também que é uma questão dessa franja da metrópole, né? Então, parece que as iniciativas mais localizadas nas metrópoles conseguem um financiamento um pouco mais facilitado da iniciativa privada, e aí, quando vai indo para as cidades de pequeno porte, isso vai sendo um pouco mais difícil, né? Eu acho que isso é importante de lembrar. E fica muito evidente que o trabalho que a gente realiza no MOOC hoje só é possível porque é um trabalho secundário, não é a nossa fonte de renda, né? Então, Isso. como a gente tem outros trabalhos, esse trabalho acaba sendo possível, que eu acho que o objetivo da sustentabilidade é que isso não seja questão mais, né? Que consiga ser não só uma fonte de renda para a gente, mas com produção de uma economia solidária também, né? De que outras pessoas possam também ter uma fonte de renda a partir das iniciativas que a gente oferece. É isso. Então, não é uma resposta exatamente. Muito obrigada. Gracias. Y bueno, no sé si Ana y Camila tienen ganas de acotar sobre sus experiencias en Chile y Guatemala, sobre este tema que propuso Punto Plataforma. Sí, bueno, en el caso puntual de esta investigación, que fue en el contexto de un magíster que yo cursé, el financiamiento vino de mi propio bolsillo. No tuve posibilidad de postular a ningún fondo, pero actualmente en la escuela estamos llevando otro proyecto que consiste en el diseño y creación de un patio de juegos, de esculturas lúdicas, a partir de la estructura de la RUCA, también en colaboración con Guillermo, y eso es financiado por el Fondo de Desarrollo de las Artes, que lo otorga el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile. Y la verdad es que en general todos nos financiamos con estos fondos concursables. Entonces, es como una lógica, no me acuerdo si decía Lucas, creo, o Matías, no me acuerdo, bien neoliberal, finalmente. O sea, uno entra a competir con el otro y yo creo que todos los proyectos que se han presentado hoy día, que los encuentro un tremendo aporte, yo creo que todos apuntamos en el fondo a una transformación social profunda. Entonces, el problema está en que mientras esa lógica que se maneja como en relación a la recepción del arte, la cultura y de la educación, no se transforme, y yo creo que no hay muchas ganas de transformarla tampoco, porque claramente es un mecanismo de no sé, de coerción si se quiere, vamos a tener que seguir postulando estos fondos y seguir compitiendo con el del lado, porque yo creo que no se quiere claramente no se está apuntando a querer una transformación. Entonces, en el caso de las escuelas interculturales, yo lo veo aún más difícil, porque yo creo que la escuela intercultural también funciona como una solución para las culturas originarias, pero una solución lo menos incómoda, ¿no es cierto?, para la cultura occidental, sobre todo. Porque estas escuelas finalmente se transforman en reductos, ¿no es cierto?, de la cultura, y esa cultura no sale hacia afuera, no está en la escuela pública o en la escuela privada, entonces permanece ahí cerrada. Y eso, yo creo que ese es el problema de que mientras no haya una transformación estructural, no va a haber otra manera de financiar esto, porque no se quiere una transformación a más largo plazo. Muchas gracias, Ana. No sé si Camila quiere comentar algo. Bueno, en mi caso, como este proyecto se forma en mi propio espacio donde yo vivo, la continuidad se la doy yo. O sea, junto a mi compañera hemos creado como caña a caña, hemos creado esta casa, caña a caña, hemos creado este espacio cultural, esta biblioteca, con nuestras manos, con las manos de nuestros vecinos, y es el lugar donde yo vivo. Entonces,
Creo que eso como que se desenmarca un poco como de un proyecto en sí, porque es como el proyecto de mi vida, pero igual hemos recibido financiamiento, tenemos el financiamiento de, como les comentaba, el proyecto Afroeste, que es de la cooperación española, y eso ha traído a artistas afrodescendientes, y también hemos recibido apoyo del Museo Thyssen-Bornemisza en Europa. Entonces, también como Guatemala no tiene financiamientos propios, el Estado es totalmente precarizado, no hay, en realidad no hay apoyo del Estado en nada. Todo lo que se crea en Centroamérica es en base a la autogestión increíble de personas increíbles. La verdad que estamos haciendo esto poniendo nuestro cuerpo y nuestra vida en esto. O sea, es así de como pregnante el tema. Por eso es que siempre para mí cuando hay personas en Centroamérica haciendo cosas, la verdad es que nos conocemos entre todos y nos apoyamos entre todos porque no nos queda de otra para poder levantar cosas dentro de la región. Eh, entonces sí, bueno, de forma paralela igual yo trabajo con turismo, estos proyectos que le mostré son de financiamientos y todo, pero generalmente también mucha gente del norte global viene a Livingston, mucha gente de Canadá, de Estados Unidos, de Europa, y ellos siempre están muy interesados de tomar talleres y todo, pero justamente nuestro desafío ha sido como tratar de no generar las dinámicas extractivistas turísticas, sino que darle también el enfoque crítico que queremos justamente proponer en este programa de residencia. Entonces, claro, tenemos como este trabajo como con el turismo cultural, el trabajo con las residencias con financiamientos y, bueno, el día a día de construir paso a paso la infraestructura para poder recibir gente y seguir dándole continuidad a esto. Muchas gracias, Camila. Quiero destacar de tu respuesta a esta cuestión del colectivismo y la solidaridad mutua, que me parece muy interesante de la experiencia, que lo podemos tomar, ¿no?, para afrontar a los tiempos de crisis como una respuesta. Y bueno, para cerrar la charla tenemos unas preguntas de Itziel Arontes en el chat que me parecen interesantes como para hacer énfasis digamos, el tema de la mesa, que es la interculturalidad. Él pregunta, esta pregunta es para la escuela intercultural, la cual se me hace interesante pensar los objetos desde los materiales y la transformación de los mismos. ¿Cuál es la postura de los maestros enseñantes impartiendo clases de artesanías? Me refiero a que si lo ven como salvaguardar una identidad particular del territorio, salvaguardar una práctica artesanal o valorizar el territorio en general. Espero se entienda. Y por otro lado, una pregunta para todos: ¿por qué valorizar un espacio negado por el que lo habita? ¿Qué pasa si uno, como individuo y por medio de la interculturalidad, van formando una identidad individual a partir del ser que pretenden ser? Si alguno de las instituciones tiene ganas, de los presentadores tiene ganas de tomar la palabra y responderle a Itziel, porque serían lindas preguntas como para dar cierre a nuestra mesa. Hola, yo puedo hablar de la experiencia de la Escuela Intercultural en Rosario, en la provincia de Santa Fe. La interculturalidad en Rosario depende del Ministerio de Educación de provincia. Eh, y bueno, en la interculturalidad acá en Rosario, las escuelas interculturales tienen una categoría que se llama idoneidad dentro de de la escuela primaria y secundaria, en donde al artesano o a la artesana no se le da la categoría de maestro, ni tampoco tienen los beneficios, ni tampoco de sueldo ni nada, sino tienen una categoría menor. No quiero ondear mucho en ese tema porque la verdad es que tampoco estoy muy familiarizado, pero es lo que me comentan las maestras con las que nosotros trabajamos junto con el grupo de maestros y maestras artesanas del barrio. Pero bueno, tienen una categoría que se llama idoneidad. O sea, no es que el conocimiento que adquieren lo adquieren a través de un estudio, sino que lo adquieren a través de la práctica. No sé, no sé si la pregunta iba puntualmente comentaba algo sobre la comunidad, no me acuerdo de la pregunta. Acá dice,
¿Cuál es la postura de los maestros enseñantes impartiendo las clases de artesanías? Me refiero a si lo ven como salvaguardar una identidad particular del territorio, una práctica artesanal o valorizar el territorio en general. Más que nada el rol de quien enseña, interpreto de la pregunta. Ahí va. Ahí la presentación de la idoneidad o de la maestra de artesanía o también de lengua com, en este caso, porque las escuelas interculturales del barrio donde nosotros trabajamos son de lengua com, son de ese pueblo, lo ven como una forma de conservación, pero también hay una dicotomía y una cuestión bastante compleja, que muchas veces quienes toman el cargo de idoneidad dentro de las escuelas interculturales en la provincia eh, no tienen un nexo, o sea, normalmente son las personas mayores que tienen mayor conocimiento sobre la interculturalidad y sobre la cultura com en este caso, y las personas que ingresan como idóneas tienen, son más jóvenes, entonces también están en el proceso de aprender y de poder ir adquiriendo conocimientos para poder transmitir a las infancias. Por eso también la fundación junto con la universidad ve importantísimo el aporte o el apoyo que le da a la currícula de artesanía, porque lo que hace es dar como un contexto pedagógico y más cantidad de materiales para que las mismas idóneas o idóneos que están en las escuelas primarias puedan trabajar con esos materiales. O sea, nosotros todos los materiales que estamos dando, que damos, o todos los mecanismos, las metodologías o las formas que tenemos de trabajar en las escuelas, después se van multiplicando o son de acceso público, o sea, no es nada personal de la fundación ni nada, y se trata de que siempre tienda a la preservación en el buen sentido, no en el sentido etnográfico ni tampoco patrimonial, sino en el sentido más dinámico de la palabra, de las artesanías en la comunidad. Perfecto, muchas gracias, Matías. ¿Alguien más tiene ganas de responder la pregunta de Itziel? Con respecto a la interculturalidad de los proyectos, estas convivencias. A las chicas del taller de historieta, como si estos diálogos, esta pregunta que él hace de ¿por qué valorizar un espacio negado por el que lo habita? ¿Qué pasa si uno como individuo por medio de la interculturalidad va formando una identidad individual? Creo que esa va apuntada más que nada a ese proyecto. ¿Qué tal? Sí, estaba leyendo la pregunta y pensaba en la cantidad de casos que tuvimos de chicos que negaban el espacio que estaban transitando. Para nosotras nos parece que hay momentos específicos donde es posible generar un vínculo y donde no. Ya habiendo conocido varios hogares, hay hogares que habilitan que se genere una relación afectiva con la institución y hay hogares que claramente no se puede generar nada. Es tan heterogénea la clasificación de hogares convivenciales que hay para niños. Hay lugares donde todos los derechos humanos son vulnerados y otros hogares que son muy comprometidos con brindarles todo el acompañamiento que sea necesario para esos chicos, sabiendo que incluso va a haber resistencias, porque nadie elige caer en un hogar. Entonces hay siempre cuerpos de psicólogos, trabajadores sociales, un montón de gente que está colaborando en generar un vínculo con los chicos y que se sientan seguros donde están. Nosotras, por suerte, los hogares que nos han contactado son hogares de los que están comprometidos. Creo que si fuese un hogar no comprometido, ni siquiera habría aceptado la idea de poner un taller de historietas dentro de la institución. Entonces, en ese espacio sí vemos que es posible hacer que el chico se vincule, pero de todos modos no está forzado ese vínculo, no es que si vemos que el chico no quiere vincularse intentamos fomentarlo, sino que va saliendo solo. La experiencia del Bosque Encantado fue una propuesta de ellos que nosotros supimos mirar y la tomamos como parte de la actividad, pero fue
una iniciativa totalmente del grupo. Excelente, Cecilia, muchas gracias. Bueno, si les parece, ya podemos ir cerrando. En lo personal pienso que estos encuentros son muy buenos para generar, para tejer redes, para generar lazos, así que los invitamos si quieren el contacto de alguno de los participantes o lo que sea, me tomo el atrevimiento de proponer que se pongan en contacto con la escuela y puedan solicitarlo. Así se pueden empezar a interconectar, ya que hay muchos puntos en común y muchas investigaciones similares o que van por caminos muy parecidos, así que me parece que está bueno este espacio de encuentro que se ha generado. Así que acá están en el chat compartiendo algunas webs, también lo pueden hacer de esta manera. Y bueno, estamos a disposición, quedamos en contacto y un placer haber participado. Desde la escuela le agradecemos a todas, todos y todas por su presencia en esta mesa. Les recordamos que la programación del encuentro continúa hasta mañana, mañana finaliza, y que por su participación obtendrán un certificado que estaremos emitiendo en el próximo mes aproximadamente. Muchísimas gracias a todas y todos por sus testimonios valiosos, su participación, y esperamos encontrarnos, ¿no? en otras instancias. Saludos. Veo Saludos, acá muchas gracias. sus redes sociales. Si nos etiquetan en Muchas cualquier gracias. publicación, le seguiremos desde la escuela. Gracias. 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 Chao, gracias. Muchas gracias.